Muy buenas tardes. No me gusta, no me gusta dejar cosas inconclusas y por varios motivos no terminé el estudio que inicié titulado La Teología de Luis Toro, y no lo terminé porque salieron otras actividades en la iglesia y también otros temas apologéticos, por ejemplo de los testigos de Jehová, que podrán ver en mi canal. Entonces lo quiero retomar para terminarlo, concluirlo. Y solo estoy hablando de un video de Luis Toro, cuando él tiene muchos. Pero hay bastantes falacias y falsas dicotomías en la enseñanza de Luis Toro. Continuando con el tema, él menciona que los cristianos nos salimos de la iglesia por buscar emociones, por buscar dónde nos tiren al piso, por buscar cómo nos convulsionemos. Y ciertamente es una pena que al cristianismo mal llamado evangélico se le reconozca por tirarse al piso y por hacer locuras que nada tienen que ver con la Biblia. Y en ese punto podría decir que estoy hasta cierto punto, valga la redundancia, de acuerdo con Luis Toro, porque lamentablemente muchas iglesias han caído en muchas prácticas que no son cristianas, que la Biblia no las menciona como tal. Yo mismo he denunciado esas falsas prácticas, esas falsas enseñanzas. Enseñanzas que los carismáticos de la Iglesia Católica están copiando. Solo basta ver cómo en misas, en plenas misas, el sacerdote también, hay sacerdotes que tumban gente. Ahora ese es el mínimo, hay muy pocos sacerdotes o muy pocas iglesias católicas donde se practique esto. Pero si un católico niega esto, es un católico que no conoce su propia iglesia, porque en la iglesia católica ya se están haciendo estas prácticas. ¿Y de dónde lo tomaron? Del evangelismo moderno, de los evangélicos modernos, como decía, mal llamados evangélicos. Entonces, está perdiendo adeptos la iglesia católica, y lo que está haciendo es tratar de copiar otras cosas, otras enseñanzas que hacen otros grupos. Por ejemplo, en una iglesia católica, en la parte de afuera, se pusieron algunos sacerdotes y algunas feligreses católicos con carritos similares a los de los testigos de Jehová, con carritos muy similares, compartiendo folletos y libritos de la iglesia católica. Yo no estoy diciendo que esto esté mal o esté bien, pero ¿por qué lo están haciendo? Porque se están dando cuenta que el método, vamos a decirlo así, que ellos tenían ya no les está funcionando. No les está funcionando y están copiando enseñanzas o prácticas de otras iglesias a las cuales ellos llaman hermanos separados. Bueno, eso es parte de otro tema, ¿verdad? Pero Luis Toro dice que los que se salen de la iglesia católica lo hacen por buscar emociones. Y aquí le voy a dar la razón en cierto punto a Luis Toro. Lamentablemente muchos cristianos no solo se salen de la iglesia católica, sino que no creían en nada y ahora por buscar emociones van a lugares donde les hagan sentir bonito. Eso es lamentable. Pero no le queda a Luis Toro criticar eso. ¿Por qué? Al menos no le queda criticarlo de la manera que lo hace. Él pregunta sarcásticamente: ¿cómo se siente un borracho? Pues feliz, ¿no? Se siente un borracho cuando acaba de tomar, anda tirado en el piso. Bueno, la pregunta de cómo se siente un borracho tiene que preguntarla en su propia iglesia, no en nosotros. Porque justamente en los grupos cristianos, la mayoría de ellos o eran drogadictos o eran alcohólicos. Y si dejaron algo por amor a Cristo fue la borrachería, fueron las drogas. Mientras que en la iglesia católica, como todo se vale, pues sigue habiendo con las mismas prácticas. Entonces eso de cómo se siente un borracho,
Pregúntelo, Luis Toro, pregúntelo en su iglesia. Pregúntelo a los organizadores de las fiestas patronales. Ellos le pueden explicar cómo se siente un borracho. Porque, como menciona Luis Toro, buscan experiencias. Y las experiencias no es lo que busca un verdadero cristiano. Dice Cristo que bienaventurados los que creyeron sin ver. Por esas mismas experiencias son engañados. Por esas mismas experiencias creyeron en la falacia de la aparición de la Virgen de Fátima. Yo no voy a negar o afirmar que esos pastorcillos que vieron la aparición de la Virgen de Fátima mintieron. No, yo no voy a afirmar ni negar. En el dado caso que lo afirmara, claro, diría, claro que lo vieron. O sea, claro que vieron a esa supuesta virgen que se les apareció. Pero la Biblia es clara que Satanás se viste de ángel de luz. Y Satanás sabe que a ningún cristiano evangélico verdaderamente creyente va a creer en esas cosas. ¿Quién va a creer en eso? Pues quien siempre anda buscando apariciones hasta en los orines. Y disculpen la palabra, pero pueden buscar en YouTube cómo hasta en los orines de un perro la gente ha encontrado apariciones marianas. Entonces, por experiencia, por andar buscando experiencias han sido engañados, claro. Y eso ha sucedido en su mayoría en la Iglesia Católica. Buscan muñecos que lloran sangre y por esas experiencias que buscan están siendo engañados. No se trata de sentirse bonito o sentirse bien en la iglesia. Hace referencias también a iglesias satánicas. Dice, vaya a una iglesia satánica, ahí también se va a sentir bien. Bueno, debe investigar, por ejemplo, quiénes son los que practican el Halloween, que es una fiesta abiertamente satánica. Es más, en esas fechas, si usted va a un lugar donde cuidan, ¿cómo se dice? Donde rescatan animales, rescatan gatos de la calle, en esas fechas no se regalan y no se puede adoptar gatos negros. ¿Por qué? Porque saben que en esas fechas se usa para sacrificar precisamente para esas fiestas. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes son los que salen a llevar a sus hijos a pedir dulces? Adivine, los católicos. Cuando aún el cura les dice que esas festividades no se deben festejar, yo le aseguro que más del 90% de los congregantes que estaban en la iglesia de Luis Toro escuchándolo ese día de ese video que voy a dejarla en la descripción, más del 90% de los católicos que están ahí salen a festejar Halloween, salen a sacar a sus hijos, visten a sus hijos, adornan sus casas. Entonces no venga a hablar de iglesias satánicas cuando en el mismo catolicismo, una fiesta abiertamente satánica, los que festejan ese día son los católicos, que justamente es el día de la Reforma. Y dicen muchos católicos, no es coincidencia que el día de la Reforma sea el día de Halloween. No, lo que es coincidencia es que ustedes sean los únicos que festejan ese día. Bueno, los católicos y la iglesia de Jesús Adrián Romero, ¿no? Porque él invita a la gente a que practique el Halloween, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Jesús Adrián Romero que anda enseñando doctrinas que a pesar que canta muy bonito y compone bonito, no por eso voy a aceptar lo que Jesús Adrián Romero enseña. Menciona a Luis Toro que el que sigue, el que se queda en la iglesia católica, alcanza la santidad que no va a alcanzar en la secta. De verdad que es
Es gracioso, es graciosa la desfachatez, porque yo no creo que Luis Toro sea ignorante, y es lo peor del caso, que él sabiendo la verdad los engaña a ustedes. Dice él que si tú sigues en la iglesia católica vas a alcanzar una santidad que no alcanzarías en la secta. Luis Toro demuestra eso bíblicamente. ¿Me quieres decir que practicando todo lo que se practica en la iglesia católica alcanzas santidad? ¿Vistiendo santos? Ah, ¿Me quieres decir que haciendo esas prácticas alcanzas más santidad? Te lo pongo así. Un cristiano evangélico, protestante, que todos los días lee su Biblia, todos los días hace su devocional, todos los días ora al Señor, todos los días indaga en la palabra, todos los días se hinca en su cuarto y clama al Señor, versus un católico dominguero que va a procesiones, que se confiesa, que pasea muñecos, bueno, pasea santos, estos santos que visten. ¿Alcanza mayor santidad que el cristiano que te menciono? Es interesante cómo quiere hacerte creer, y no bíblicamente, porque él nunca da textos donde demuestra por qué un católico alcanza más santidad que alguien que está en la secta, como él dice. Menciona Luis Toro también que en el cristianismo evangélico no hay santos. ¿Quién le dijo a Luis Toro eso? Sí tenemos santos en la iglesia evangélica, y todos somos santos, santificados, apartados, pero eso ya lo expliqué. Y aquí hay un punto importante, lo único verdadero que Luis Toro dice en todo el video, lo único verdadero que Luis Toro dice es que no se pueden tener santos como nosotros los tenemos. O sea, Luis Toro dice, los evangélicos no tienen santos como los que nosotros tenemos. Y ahí aplaudo y digo, amén. Los cristianos evangélicos no tenemos santos como los que tiene la iglesia católica. Simple y sencillamente porque los santos que tenemos son santos reales, santos vivos, santos bíblicos, y no santos inventados, y no santos impuestos por una organización que está en el Vaticano. Claro que no tenemos santos como los que tiene la iglesia católica. Eso es lo único verdadero en todo el video de Luis Toro. La única cosa verdadera que dijo. Nosotros no tenemos cadáveres. En la iglesia católica está el supuesto cráneo de Juan el Bautista y muchos otros cadáveres de papas y santos que han muerto. La Biblia condena y aborrece eso, hacer culto a los muertos. Entonces, claro que nosotros no tenemos santos como los que ellos tienen. No tenemos ídolos. En eso tiene la razón. Dice Luis Toro, si hay una sola iglesia, si es una sola iglesia, la iglesia de Cristo, ¿por qué hay tantas? Bueno, esa misma pregunta le hago yo. ¿Por qué la iglesia católica también está dividida? Y ya haré un video para demostrar cómo es que la iglesia católica también está dividida, desde sus entrañas está dividida. Y ellos dicen que ellos son la única iglesia que está unida. Pero eso es falso, lo demostraré en otro video. Ya que Luis Toro condena a Juan Pablo II. ¿Cómo lo condena? Desde aquí empieza una de las divisiones, pero ¿cómo es que Luis Toro condena a Juan Pablo II cuando Luis Toro se burla y dice, hagan lo que quieran, yo los voy a salvar a todos, porque todos somos hijos de Dios? Se le olvida que
el papa más ecuménico y que más pronunció esas palabras fue Juan Pablo II. También las ha pronunciado Francisco, pero ellos han afirmado que todos somos hijos de Dios. El Papa Francisco, es más, le dijo a un niñito que su papá se iba a salvar si era bueno, aunque fuera ateo, cuando la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Luis Toro no se burla de mí, sino se burla de las afirmaciones de los papas anteriores. Hagan lo que quieran, yo los voy a salvar porque todos somos hijos de Dios. Lo dice con sarcasmo. Pues Toro dice no. Cuando, por ejemplo, Juan Pablo II besó el Corán, y ustedes pueden ver las fotos, el video, el Corán, un libro que dice que Jesús era un impostor, un libro que dice que Jesús no era quien dijo ser, sino simplemente un profeta. Juan Pablo II besó este libro blasfemo contra Dios, pero Luis Toro contradice a Juan Pablo II. Y dice, vengan sin vergüenzas, todos sálvense sin intermediarios. ¿Y quién le dijo a Luis Toro que no tenemos intermediarios? Tenemos intermediario, un intermediario, no varios. Se llama Jesús y es el único intermediario que necesitamos. No necesitamos más. Ahora, Luis Toro dice, es verdad que el único mediador es Cristo, pero eso es distinto a rogar por nosotros. Toro, no confundas a la gente. Da un ejemplo, da un solo ejemplo donde gente muerta intercedió por gente viva. Dime dónde el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, oró a alguien muerto para que le diera su intercesión, para que le diera su ruego a Dios. No vas a encontrar en ninguna parte gente muerta rogando por gente viva, ni vas a encontrar a gente viva rogándole a gente muerta. Eso es antibíblico. Pablo dice que podemos rogar, dice Luis Toro. Cuando Pablo dice eso, Pablo estaba vivo y los oyentes también estaban vivos. No hay ejemplos de personas muertas haciendo esas prácticas. Y para tratar de demostrar eso, él usa 1 Timoteo 2:1, donde dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y Luis Toro dice, ahí está. ¿Querías que te diera un versículo donde dice que a otras personas hacen rogativas? Ahí está. Falso. El versículo no está diciendo eso. Dice que Pablo nos exhorta a que nosotros, en este caso a los congregantes vivos que estaban escuchando la prédica de Pablo, congregantes vivos, les dice que hagan rogativas y oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Pero aquí no dice que roguemos a personas muertas. Como te explicaba, eso no está diciendo el versículo. Después en su video, Luis Toro apela a lo que tratan de usar la mayoría de los católicos, es ¿quién hizo la Biblia? Te hacen esta pregunta para que tú respondas, investigues y digas, pues bueno, fue la Iglesia Católica, y eso no es verdad. Por ejemplo, la Vulgata Latina, en la cual está basada la Reina Valera, y te recuerdo, ni la Vulgata Latina ni la Reina Valera tenían los libros apócrifos o deuterocanónicos que tiene la Iglesia Católica. Y adivina quién aprobó la Vulgata Latina. Bueno, pues un papa católico. Si no me equivoco, fue el Papa Dámaso. Un papa católico aprobó la Vulgata Latina que no incluía los apócrifos. Entonces, si estás diciendo que la Iglesia Católica hizo la Biblia Reina Valera, ¿por qué no usas una Biblia que está de acuerdo
con la aprobación de un papa católico. Una Biblia que no tenía esos libros apócrifos. Y si la Iglesia Católica es custodia y creadora de la Biblia, ¿por qué perseguían y mataban a todos los que leyeran y tuvieran una Biblia en sus hogares? ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque no les convenía. Luis Toro, ¿por qué no le haces caso al Papa Dámaso? ¿Por qué no le haces caso al Papa Dámaso y sacas esos libros apócrifos de la Biblia católica? Ahora, esa falsa dicotomía y esa falacia de Luis Toro de preguntar, ¿tú quieres todo de la Biblia? Pregúntale esto a un protestante. Dime dónde en la Biblia dice que los 66 libros son palabra de Dios. Y eso me habla de una ignorancia tremenda, teológica. No necesito encontrar un versículo que diga que Juan, Mateo, Lucas, ningún libro, no necesito encontrar un versículo que diga que esos libros son palabra de Dios. Hay concordancia entre ellos y no hay contradicción. No sucede lo mismo con los apócrifos. En la Biblia solo vas a encontrar contradicción si usas los libros apócrifos. Pero yo puedo estar seguro de que esos 66 libros son los libros de la Biblia porque hay concordancia en los 66. Y esa evidencia es hasta evidencia para un ateo. Entonces, Luis Toro pregunta si Cristo usó intermediarios. Sí, intermediarios vivos, pero no y a pesar de que no eran intermediarios muertos, esos intermediarios no eran para salvación. Dice Luis Toro, yo puedo rogar a un ángel, puedo rogar a María. Eso no dice el texto, porque todos eran intermediarios vivos. María está muerta y María no puede interceder por nosotros. Nosotros sí podemos rogar al Padre y podemos rogar mientras estemos vivos.